Padre rico, padre pobre. Tuve dos padres, uno adinerado y otro con dificultades económicas. Uno era muy listo y tenía una excelente educación, obtuvo un doctorado y completó una licenciatura en la mitad del tiempo normal. Estudió en Stanford, en la Universidad de Chicago y en la Universidad del Noroeste, con becas completas en todas. El otro padre, por otro lado, nunca terminó la secundaria. Ambos tuvieron carreras exitosas y trabajaron con empeño toda su vida. Sus ingresos eran significativos, pero mientras uno enfrentó problemas financieros continuamente, el otro llegó a ser uno de los hombres más prósperos de Hawái. Uno dejó una fortuna para su familia, instituciones benéficas y su iglesia, el otro dejó deudas por saldar. Los dos eran personas fuertes, carismáticas e influyentes. Ambos me dieron consejos, pero sus sugerencias eran muy distintas. Los dos valoraban la educación, aunque no recomendaban el mismo tipo de estudios. Si hubiera tenido un solo padre, habría tenido que aceptar o rechazar su consejo. Al contar con dos figuras paternas con puntos de vista opuestos, pude comparar sus ideas, una de alguien con mentalidad de rico y otra de alguien con mentalidad de pobre. En vez de aceptar o rechazar automáticamente sus consejos, me dediqué a reflexionar y a elegir por mí mismo qué camino seguir. El desafío era que, al inicio, ninguno de mis padres había alcanzado aún su destino. El hombre rico no era próspero todavía, y el hombre pobre no vivía aún en la escasez. Ambos estaban empezando sus carreras y enfrentaban dificultades financieras en sus hogares. Sin embargo, su manera de entender el dinero era completamente distinta. Por ejemplo, uno decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro afirmaba, la falta de dinero es la causa de todos los problemas. Tener dos padres con ideas tan fuertes fue complicado durante mi infancia. Yo quería ser un buen hijo y prestar atención a ambos, pero sus enseñanzas se contradecían. Esto despertó mi curiosidad y me hizo pensar durante mucho tiempo en lo que cada uno decía. Pasé horas reflexionando, preguntándome, ¿por qué dice eso? Luego hacía la misma pregunta sobre la opinión del otro. Hubiera sido más fácil aceptar sin más una postura y decir, él tiene razón. O rechazar el consejo diciendo, no sabe de lo que habla. Sin embargo, tener dos padres a los que amaba me forzó a pensar, y al final, a definir mi propio punto de vista. Una de las razones por las que algunos se enriquecen y otros no es que las lecciones sobre dinero suelen aprenderse en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros obtenemos nuestras primeras ideas sobre finanzas de nuestros padres. ¿Qué podría enseñarle un padre sin educación financiera a su hijo? Probablemente le diría, quédate en la escuela y estudia mucho. Pero aunque el hijo obtenga buenas calificaciones, es posible que termine con una mentalidad financiera limitada. Las escuelas se centran en enseñar habilidades profesionales, pero no enseñan cómo gestionar el dinero. Por eso, algunas personas muy capacitadas, como doctores, contadores o banqueros, enfrentan problemas financieros toda su vida. Incluso políticos y funcionarios bien formados toman decisiones económicas sin preparación suficiente, lo que contribuye a problemas como la deuda nacional. Me pregunto qué pasará en el futuro, cuando muchas personas necesiten ayuda financiera y médica. ¿Qué ocurrirá si los fondos de los servicios públicos y el seguro social se agotan? Si seguimos dependiendo de los padres para enseñar sobre dinero y muchos de ellos enfrentan dificultades económicas, ¿cómo podrá sobrevivir la sociedad? Ejercitando la mente para prosperar. Tener dos padres me permitió aprender de ambos. Uno de ellos solía decir, no puedo comprarlo. El otro prohibió esa frase y la reemplazó por, ¿cómo puedo comprarlo? La primera es una afirmación que bloquea, mientras que la segunda es una pregunta que obliga a pensar. Mi padre rico decía que cuando decimos no puedo, nuestra mente deja de funcionar, pero si preguntamos ¿cómo puedo?, la mente se activa. No quería decir que debíamos comprar todo lo que deseábamos, sino que era importante ejercitar la mente. Decía, mi cerebro es la computadora más poderosa del mundo y se fortalece cada día con práctica. Cuanto más fuerte sea mi mente, más dinero puedo generar. Creía que decir automáticamente no puedo era una muestra de pereza mental. Aunque ambos padres trabajaban duro, uno de ellos tenía la costumbre de dejar su mente en reposo sobre temas financieros, mientras que el otro la ejercitaba constantemente. A largo plazo, uno de ellos se fortaleció económicamente y el otro se debilitó,
igual que alguien que se ejercita físicamente frente a alguien que solo ve televisión. El ejercicio mental aumenta las posibilidades de generar riqueza, mientras que la pereza reduce tanto la salud como la prosperidad. Los enfoques de mis padres eran opuestos. Uno decía que los ricos debían pagar más impuestos para ayudar a los necesitados, el otro pensaba que los impuestos castigaban a los productores y premiaban a quienes no contribuían. Uno aconsejaba encontrar una buena empresa para trabajar, el otro recomendaba buscar una buena empresa para comprar. Uno afirmaba que no era rico por tener hijos, el otro decía que debía hacerse rico precisamente por ellos. Uno evitaba hablar de dinero en la mesa, el otro fomentaba esas conversaciones. Uno aconsejaba evitar riesgos, el otro me enseñaba a gestionarlos. Uno de mis padres pensaba que la casa era la inversión más importante, el otro la veía como un pasivo, advirtiendo que si la casa es la mayor inversión, es una señal de peligro. Mientras uno esperaba que el gobierno o la empresa cuidaran de él, el otro creía en la independencia financiera. Me di cuenta de que nuestras ideas moldean nuestro futuro. Mi padre pobre solía decir, nunca seré rico, y así ocurrió. Mi padre rico siempre se consideró próspero, incluso cuando atravesaba dificultades. Repetía, estar en bancarrota es temporal, ser pobre es una condición permanente. Al final, entendí que no es cuánto dinero ganamos lo que define nuestra situación, sino las creencias y acciones que adoptamos. Por eso, elegí seguir el camino de mi padre rico, a pesar de que mi padre pobre tenía todos los títulos académicos. A los 9 años, decidí que aprendería a hacer que el dinero trabajara para mí, en lugar de trabajar yo para el dinero. Una enseñanza de Robert F. Robert Frost es mi poeta preferido. Aunque aprecio muchos de sus poemas, mi favorito es El camino que no elegí. El camino que no escogí. 2 caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y lamentablemente no pude recorrer los dos. Y siendo yo un viajero solitario, largo tiempo me detuve. Y miré por uno de ellos, tan lejos como pude hasta donde se perdía en la maleza. Entonces consideré el otro, tan recto como el anterior y poseedor quizá de mejor derecho, porque el pasto era más alto y deseaba ser recorrido aunque quienes habían pasado por allí los habían desgastado casi por igual. Y esa mañana ambos se tendían en hojas que ninguna pisada había ennegrecido. Dejé el primero para otro día. Y sin embargo, sabedor de que un camino lleva al otro, dudé si alguna vez regresaría. Debería decir esto con un suspiro en algún momento, dentro de muchas eras, 2 caminos se bifurcaban en el bosque, y yo tomé el camino menos transitado. Y esa ha sido la diferencia. Robert Frost 1916. Sí. A lo largo de los años, pensó bastante en el poema de Frost. La decisión de no seguir los consejos ni la mentalidad de mi padre más instruido fue difícil, pero marcó el rumbo de mi vida.